¿Qué tal, chicos? En el último tiempo se han visto varias producciones categorizadas y señaladas como progresistas, yéndose algunos al abismo de la cancelación por considerar, por parte de su público, que su calidad como producto se ha visto mermada por privilegiar la entrega de un mensaje sociopolítico que por entretener. Y uno de estos ha sido el medio de los cómics. Les presentaré el caso que podrían considerar de un personaje esperado por años por el fandom, un ejemplo de cómo malas decisiones de una editorial arruinan hasta la decadencia en ventas lo que podría haber sido un icono temporal. ¡Que empiece la intro! En un intento por parte de DC en hacer más atractivos sus cómics, decidió reiniciar todo su universo con la iniciativa de New 52, con la intención de relanzar sus principales títulos a partir del número 1, modernizando sus personajes y simplificando su continuidad, para que, de este modo, si querías leer las aventuras de Superman, partieras desde el número 1 y no tener que buscar los anteriores 903 números de Action Comics. Sin embargo, y como era de suponer, era imposible cohesionar décadas de historias en un simple reinicio, trayendo consigo personajes mal desarrollados e historias simplemente aburridas. Y al ver que su reinicio no pegó tan fuerte como esperaban que lo hicieran, comenzaron a traer de regreso antiguos personajes y elementos de la continuidad anterior a la actual. Y entre ellos, trajeron de regreso a uno de los personajes más importantes de la editorial, el Superman de la continuidad clásica, el que tiene los calzoncillos por fuera, y quien estuvo atrapado todo este tiempo en una especie de hipertiempo sin poderes en el evento conocido como Convergencia, junto con su esposa Lois, donde concibieron a su primogénito, el legítimo heredero de uno de los grandes héroes de todos los tiempos, Jonathan Samuel Kent, ya que Connor Kent es en realidad una mezcla entre el ADN de Superman y Lex Luthor. Tanto Superman como Lois escaparon de este limbo, para llegar a la continuidad principal justo cuando la Liga de la Justicia de Nuevo 52, o sea, la Liga de esta nueva continuidad, que también tenía a su propia versión de Superman, el que no tiene calzoncillos, peleando contra Darkseid. Por lo que en un momento dado teníamos a dos Supermanes y dos Lois Lane en el mismo espacio y tiempo. ¿Y qué hizo la editorial con estas versiones de Lois Lane y Superman de Nuevo 52? Se hicieron bebés cenizas. No, en serio, se volvieron cenizas. Aunque después ocurriría una bola cósmica donde sus espíritus se fusionan con sus versiones clásicas, insertándose así completamente a la continuidad, modificando sus orígenes de la historia y borrando lo que sucedió en Convergencia. Una vez ya consolidados, y después de que John descubriera que tiene los poderes al igual que su padre, rostizando por equivocación a su propio gato en el proceso, Clark Kent le da los lentes reglamentarios que tiene que tener cualquiera que quiera llevar una S en su pecho, y lo presenta a la Liga de la Justicia oficialmente como Superboy. Pobre Connor. Luego de esto, y aprovechando la incorporación de este nuevo personaje al canon, rápidamente DC Comics publicó una serie de cómics llamado Super Sons, donde el hijo Superman viviría una serie de aventuras junto con su primer amigo en este rubro superheroico, Damian, bolita de odio, Wayne, el actual Robin. Desde trabajar junto a los Teen Titans a viajar a otras dimensiones, John se sumergiría en este espectacular mundo lleno de maravillas, tanto así que su padre y Batman le construirían a ambos niños su propia base secreta en el fondo del mar a base de vagones de trenes. Pero sus aventuras no acabarían allí. Enfrentarían a un montón de extraterrestres cosplayeros fanáticos de los villanos de la Tierra. Se perderían en una especie de casona mágica donde se encontrarían con versiones de sí mismos más viejos y gordos. John descubriría que su vecina, amiga y primer crush, Katy Vander, es en realidad una alienígena que le ayuda en varias ocasiones. Y veremos al final de este cómic cómo un envejecido John le relataría a sus nietos todas las aventuras que vivió como Superboy, estableciendo así un representante de la superfamilia para este tipo de historias más lúdicas y dirigidas al público más joven. Pero, sin que nadie pudiera imaginarlo, algo se cocinaba dentro de la empresa de DC Comics. Les presento a Brian Michael Bendis y Tom Taylor. Ahora, ¡ódienlos! Bendis, acá presente, decidió que, una vez consolidado el personaje de John, el cual había ganado la simpatía del fandom, debía dejar de estar tan presente en la historia principal, viajando muy, pero muy lejos en el espacio, junto a su madre Lois y su abuelo Jor-El, el padre de Superman que había sido sacado temporalmente de su línea de tiempo, antes de morir en Krypton, para luego volver, días después, muchísimo más adulto de lo que era. Dato curioso, Bendis también fue una figura clave en el cambio de orientación sexual de Iceman en Marvel Comics, específicamente en All New X-Men. Y es como... viejo, ¿no ves el potencial que tienen estos personajes? Habías regresado a Superman clásico, habías regresado a Connor Kent como Superboy con su traje original para un público mucho más adolescente,
y tenías a Jon para ese público entre un rango de adolescente a niño. ¿Y se te ocurre hacer esto? Pero bueno, continuando, mandarían a Jon al futuro con la peor, pero en serio, peor versión de la Legión de Superhéroes hasta la fecha. Tan mala fue que luego la borrarían y volvería a la encarnación anterior. Y es entonces cuando entra Taylor, y la mayor parte del fandom del personaje se va al carajo. Escrito por Tom Taylor y publicado en septiembre del 2021, Superman Son of Kal-El es un cómic que no solo fue cancelado por sus bajas ventas, vendiendo casi unas 69.000 copias en su primer número, comparándolo con Super Son que vendió casi 100.000, sino que provocó, en modo de protesta, que un colorista de la compañía llamado Gabe El-Taef renunciara por, y cito, estar cansado de que arruinen a estos personajes. El cómic fue acusado de ser terriblemente progresista, volviendo a Jon, el único que portaba el manto Superman en ese momento, un héroe activista, pro inmigrantes ilegales, a favor de las marchas del BLM y mostrar relaciones sexuales implícitas con su pareja, un hombre de origen asiático de pelo rosa y hack activista llamado Jake Nakamura. Lo primero que pensé al leer esto fue, esto es material para un video, así que decidí leer el cómic por mí mismo. Y chicos, sinceramente no era lo que esperaba. Este cómic, que cuenta con 18 números y un anual, abarca un solo arco argumental y deja la puerta abierta para otro que no se llevó a cabo por su cancelación, donde veríamos al primer supervillano original creado para Jon, Red Sin. Este, llamémoslo único arco, nos sitúa en el preciso instante cuando Superman debe irse al espacio. Diría porque su planeta lo necesita, pero ustedes ya saben. Y decide darle el título de Superman a su hijo, y encomendarle la protección de la Tierra durante su ausencia. Porque obviamente no había más personajes más calificados y con mayor experiencia para esto. Pero bueno, nepotismo. Este nuevo Superman estaba deseoso por ayudar y cambiar el mundo, y de ser mucho más proactivo que su padre. Aunque eso involucre pasarse por el forro del derecho internacional y las propias leyes de un estado soberano como Estados Unidos, al traer a la costa de Metrópolis un barco lleno de inmigrantes indocumentados y de paso amenazar a un policía. Incitado todo esto por un canal de TikTok llamado La Verdad. Y miren, entenderé que en esta parte del video a más de uno le puede tocar una fibra sensible, cuando a nivel latinoamericano estamos sufriendo uno de los mayores éxodos del último tiempo. Pero no llevamos nada del cómic y ya están pecando de buenismo y simplificando un problema muy complejo en varios niveles. Bien lo vimos en otras obras maestras como Superman Paz en la Tierra, de Alex Ross, cuando Superman trató de acabar con la hambre del mundo, siendo aún así una tarea imposible para el hombre acero. Y al igual que en esa historia, Superman Son of Kal-El toma una temática demasiado compleja y controversial, y a diferencia de la obra de Alex Ross, no pareciera saber abordarlo correctamente. Luego de esto, y mientras Jon observa cómo sus actos impulsivos traerán consecuencias internacionales y locales por ingresar de forma indiscriminada a más de un centenar de personas cuyo registro de antecedentes se desconoce, aparecerá cual Batman el creador del canal de TikTok de La Verdad, Jake Nakamura, quien revela su identidad ante el héroe, ofreciéndole línea directa a toda la información del cual este dispone. Y es aquí que quiero hacer un inciso, pues este personaje, Jake Nakamura, no es solo, como sabrán, el interés romántico de Jon, sino que además es el motor que impulsa todo el primer acto de este cómic. Este personaje, que tiene el carisma de una patata, es la cara visible del canal llamado La Verdad, donde reportan todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos de la nación de Gamorra, lugar de donde vienen todas las personas de ese barco. Un país rico en recursos, en cuyas últimas elecciones presidenciales eligieron a un tipo llamado Henry Bendix, personaje creado en 1993 para el universo Wildstorm, quien potenció tecnológicamente al país, prometiendo prosperidad y de paso instalando una dictadura, apresando a sus oponentes políticos, usándolos como conejillos de indias para un programa tipo MK Ultra, con el fin de crear superhumanos como armas y causar el éxodo de varios de sus compatriotas. Ya saben, dejando de lado todo lo relacionado con aumentar el grado tecnológico de un país, Bendis aplicó un maduro. Además, Jake Nakamura posee poderes, el cual es la habilidad de atravesar cosas. Luego, el argumento continuaría con la aparición de una mujer con poderes sísmicos, la cual no recordaría quién es ni cómo llegó allí. Es entonces cuando Jake Nakamura llama al teléfono personal de Jon, avisándole de una protesta en contra de la extradición de los refugiados que este trajo. Protesta incentivada por La Verdad, a la que Jon se une en contra de la policía, dejándose encarcelar al ser una reunión ilegal. Y mientras malgastaba cerca de una hora estando preso para demostrar un punto, cuando pudo haber estado... no sé. Superman, es Batman. Bane me atrapó. Necesito apoyo. Oh no, me va a hacer un Bane.
Luego llega su padre a buscarlo y... ¿Por qué siento que Jon está haciendo de striptease? Para terminar el día invitando a Jake Nakamura a cenar con los Kent, pero sin que ninguno de ellos sospechara, el presidente de Gamorra, Elon Musk, quiero decir, Henry Bendix, arroja a la mujer con poderes sísmicos desde un avión, cayendo de lleno en la granja y mandando todo al carajo. Y aunque nadie saliera lastimado por la velocidad de Jon y los poderes de intangibilidad de Jake Nakamura, Jon decide encarar a Bendix, provocando que este último logre dañarlo. Casi al borde del colapso, uno de los patiños de Jake le dice a Jon que el pelirrosa está en problemas, haciendo que este vaya a super velocidad a su departamento, donde termina desplomándose por el esfuerzo. Una vez ya recuperado, Jake le comenta que no debería sobreesforzarse demasiado, agregando que tampoco debería preocuparse por él, cuando este mismo mandó a decirle a Jon que estaba en problemas, ya que nada lo puede lastimar, terminando esta conversación con un beso. Y espero que varios de ustedes ya estén levantando una ceja por el actor de este personaje, pues más adelante en la historia, este le revelará a Jon que en realidad no solo es oriundo de Gamorra, obteniendo sus poderes a consecuencia de todos los experimentos que hicieron en él, sino que además es el hijo de la antigua presidenta de ese país. Conociendo todo este contexto, ¿les llama la atención algo? Cuando Jon rescata a los inmigrantes del barco, y sin que se dé cuenta aparece Jake para revelar su identidad frente a él, y ofrecerse como un informante sobre las cosas que suceden en Gamorra, pareciera como que este último quisiera utilizarlo. Tienes al superhéroe más fuerte del mundo frente a ti que comulga en un principio con tus ideas, superhéroe del cual todo el mundo conoce su identidad secreta, y cómo es como persona, ya que a esta altura de la historia, Superman había dado a conocer su identidad secreta al mundo, y por ende la de su hijo. Y en vez de revelar que eres el hijo de la presidenta de un país en dictadura y que necesitas tu ayuda, prefieres ir soltando la información de a poco, para ir tanteando qué tan alineado está este Superman con tus ideales. Consigas su teléfono personal, aprovechándote de un superhéroe inexperto, de 17 años de edad, idealista y obviamente traumatizado. Solo llamándolo para que, guiado por su sentido romántico del deber, participe y apoye abiertamente una propuesta que te conseguirá rédito político, por ser una figura pública, sabiendo que todo esto lo convertiría en un blanco de tu oponente, Henry Bendix, atacando a Jon o a sus cercanos, sabiéndolo en todo momento porque de otro modo no hubieras tenido activado todo el tiempo tu poder de intangibilidad mientras cenas con los Ken, porque sabías que gracias al apoyo público que Jon había dado a tu causa, en cualquier momento iban a atacarlo. Y esto se sabe porque más adelante en la historia, cuando se infiltran en Gamorra, el mismo Jon dice que Jake tiene que activar y desactivar su poder conscientemente. Jake, sabiendo que este ataque a la granja impulsaría a Jon a enfrentarse directamente con Bendix, y sabiendo de propia mano lo peligroso que este era, por la tecnología que este poseía, contando con los medios necesarios como para lastimar a un kryptoniano. Y mientras Jake monitoreaba en todo momento a Jon, utilizó a uno de sus lacayos para que lo mandara a su departamento, y encontrarlo en su momento más vulnerable para manipularlo. Y una vez teniéndolo en la bolsa, reforzaría este lazo contando su pasado, aprovechándose de su empatía, para tiempo después involucrarlo e introducirlo directamente a la verdad. Grupo considerado terrorista por Batman, donde algunos de sus miembros formaron parte del Escuadrón Suicida. Y cuando Jon enfrenta a Jake sobre esto, este admite que el grupo ha matado personas, pero también ha ganado guerras, salvando naciones. Y realmente se me hace difícil imaginar o recordar que Superman hubiera aprobado o justificado las acciones de un grupo así. Y bueno, resumiendo muy resumido el resto de la historia, el cómic nos presentaría al personaje de Dreamel, una mujer transgénero que hizo su primera aparición en la serie de live action de Supergirl, a la cual posteriormente incluirían en el canon de los cómics. Y que más adelante, en el evento de Absolute Power, se da a entender que ella y Jon tienen alguna especie de interés romántico, la cual, entre el catálogo de poderes que tiene, puede ver el futuro a través de los sueños. En estos, vio como Henry Bendix atacaría dentro de una semana a la mayoría de la Liga de la Justicia, por lo que Jon, Damian, Dreamel y los revolucionarios viajarían a Gamorra para hacer frente a Bendix y estropear sus planes. Y este, en un intento desesperado, se teletransportaría a su estación espacial de la muerte. Sí, porque tiene una estación espacial de la muerte, al igual que Elon Musk, donde moriría aparentemente luego de que Lex Luthor lo lanzara al espacio e hiciera explotar la estación. Una vez acabada la dictadura y liberados a todos del control de Bendix, terminaría el primer acto. Ahora bien, ¿qué me pareció? Pues... no está mal. La historia está muy bien estructurada. Con cada número que lees vas armando el rompecabezas hasta obtener el panorama completo. La mayoría de los elementos y personajes presentados están expuestos con la función de avanzar y nutrir la trama. Los diálogos entre personajes, como lo son entre el padre de Clark y Batman, son simplemente geniales y muy interesantes.
o momentos cuando Luisa Lane encara a Lex Luthor papeándolo ante todo el mundo. O la inclusión de Dick Grayson como el mentor de John, que fue una de las cosas más acertadas que tuvo el cómic, aunque me hubiera gustado una participación mayor de Wally West. Sin olvidar, obviamente, el buen flujo de la narrativa y el detalle de la trama. Y si bien en algunos portales se acusaba de mostrar relaciones sexuales implícitas entre John y Jay, al menos en este cómic, a lo más que observé fueron unos 2-3 besos puntuales entre ambos personajes. Y lo mismo sucede con relación directamente al personaje con el movimiento BLM, siendo lo más 2 o 3 ocasiones puntuales en todo el cómic que se enfrenta a la policía. Pero, por algo el título del video, ¿no? Sobre los motivos de la mala recepción que tuvo el cómic, debe ser, creo, analizado desde 2 puntos de vista. El primero es cómo te lo vendían. Es bien sabido que desde el momento en que se publicó Superman Son of the Kal-El, en DC Comics se estaban llevando adelante ciertas decisiones controversiales. En un intento de ser más inclusivo con el objeto de atraer más público, y por consiguiente más ventas, la editorial decidió modificar personajes de títulos icónicos ya establecidos para hacerlos más identificables a un público que pensaba que podía atraer. Personajes como Alan Scott, el primer Green Lantern de la editorial que hizo su primera aparición en All American Comics número 16 de julio de 1940, fue eliminado de la continuidad principal durante el evento de Nuevo 52, en 2011, para regresar en un título del 2012 que relataba las aventuras de una Tierra paralela llamada Tierra 2, donde, más allá de cambiar su diseño, lo más llamativo fue el cambio que se hizo a su orientación sexual. Luego, este personaje, con su diseño original como tal, sería reincorporado a la continuidad principal por allá de 2019, pero manteniendo su orientación sexual de Tierra 2, como lo veríamos en el cómic de Green Lantern 80 aniversario, en el 2022, haciendo un retcon, o sea, realizando una retrocontinuidad, para permanecer como un personaje gay, pero manteniendo la existencia de sus hijos, los gemelos Jake y Obsidian, este último el cual es canónicamente gay, que tuvo con la villana Rose Ann Tron, pero borrando al parecer el matrimonio vigente que tuvo hasta antes de Nuevo 52 con Molly Mine, una villana de su galería llamada Harley Quinn. Dato curioso, en 2023 DC Comics crearía un personaje gay llamado The Harlequin Son, hijo de Molly Mine. O el caso de Tim Drake, el tercer Robin, personaje creado en 1989, que en un momento dejó el manto de Robin para poder tener una vida normal universitaria y emparejarse con Stephanie Brown, superhéroe conocida como Spoiler, y de la cual ha tenido un romance con Tim desde la década del 2000, para que, desde la noche a la mañana, en el cómic de Batman King de 2021, el personaje se volviera bisexual iniciando una relación con un personaje llamado Bernard Dawn. O aquella vez que en Batman The Night de 2022 se dieron atisbo de que el mismo Batman, Bruce Wayne, era bisexual. Ante todos estos hechos, los fanáticos del cómic teníamos una idea bastante clara de lo que se proponían con estos cambios, pues el marketing con que nos bombardeaban parecía consistir más en vender la imagen de miren lo progresista que somos al hacer estos cambios, que vendernos la idea de que íbamos a leer una buena historia con la cual nos divertiríamos y que nos distrajera de nuestra vida diaria. Lo que había sido un refugio asombroso de historias que nos transportaban a mundos increíbles, pasó a ser un panfleto ideológico que parecía repetirse en todos lados. Luego, esto les jugó en contra en ventas, ya que el público que apelaban, que, si bien aplaudían estas iniciativas, simplemente no compraban los cómics. Y el segundo punto es sobre la vida útil del personaje. John Kent como personaje tuvo su primera aparición en el cómic de Convergencia Superman número 2 de 2015, haciéndolo adulto recién en el año 2021. Durando su carrera como Superboy unos 6 años solamente, lo cual es ridículamente poco. Para que se hagan una idea como concepto, Dick Grayson, el primer Robin, fue creado en 1940 y pasó a ser Nightwing en 1984, habiendo una diferencia de 44 años entre que fue un niño a crecer y adoptar a otra identidad. Esto se puede aplicar a más superhéroes como Kid Flash, Aqualad, Wonderkid, etc. Hasta el mismo Damian, que tuvo su primera aparición en los cómics como tal en 1987, para el 2006 adoptando recién el manto de Robin. Fue un despropósito enorme y una mala decisión editorial el no aprovechar más este personaje de John como Superboy, decisión basada, al parecer, en ideas políticas e ideologías del momento. Como conclusión, creo que la razón por la que hicieron crecer a John y lo volvieron bisexual, más allá de creer que iban a tener más ventas, fue por brindar a quienes defendían esta historia sin haberla leído y sin conocer al personaje antes de este cambio, este sentimiento de estar peleando por una causa justa, como en la inclusión de personas consideradas poco representadas. Pues, si ese es el caso, ¿por qué no volvieron a John derechamente gay en vez de bisexual? O mejor aún, ¿por qué no mejor volverlo a una mujer trans de género fluido, siendo su identidad secreta un hombre y su identidad de superhéroe Superwoman? Ah, cierto, existió una propuesta para que Connor Kent fuera una mujer trans,
pero DC la rechazó. Y esto es porque tanto DC como Marvel quieren ser inclusivos, pero no tan inclusivos. Miren, esto sonará terriblemente cruel, pero las empresas como estas no hacen este tipo de cambios porque crean en la DEI, diversidad, equidad e inclusión, sino porque buscan algo de lo que está hablando la gente, algo que este tipo de empresas considere de moda, y explotarlo para generar ganancias. Pero lamentablemente para ellos, el resultado fue que los fans de siempre se distanciaran, y los nuevos no les interesara comprar su producto. Y eso puede mostrarse empíricamente con las ventas de los cómics. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues habrá que esperar el número de ventas que tendrá el cómic de Shazam número 20, donde veremos nuevamente a Jon siendo un niño, después que le caiga el rayo mágico que transforma a Shazam, siendo esto posiblemente un testeo para ver si Jon niño vende más que su versión adulta. Y sumado a todo lo anteriormente dicho, DC anunció un nuevo título donde veremos de regreso a Superboy en los números de Action Comic, pero no a John O'Connor, sino que a un Clark Kent de 15 años, el cual aprenderá a ser un superhéroe por primera vez, conservando el aire rústico y hogareño de las historias de Smallville, lo cual, en lo personal, es un despropósito al darle este protagonismo a quien ya es Superman, si tenías a un personaje que ya podía cumplir ese rol. Y ya para terminar, no quiero dar a entender con esto que por el hecho de que un personaje no sea heterosexual, signifique que la historia automáticamente es progre y mala, sino que cuando utilizan este elemento únicamente para llamar la atención, y buscar acusar a todo quien no le parezca este tipo de cambios de transfóbico u homofóbicos. Chicos, la entretención es un negocio, y los negocios dependen de cuánta gente compre tu producto. Así que, si les gustó este cómic o no están de acuerdo con lo que pienso, fundamenten sus opiniones con su billetera, comprando cómic, figuras o videojuegos. Pues eso tiene más peso que un hilo en Twitter. Espero que les haya gustado el video. Fue mucho más largo de lo que pensaba, pero era un tema que hace rato tenía pensado tratar. Si quieren funarme, es broma, mi cuenta de X está en la descripción del canal y en este video. Pues sin nada más que decir, les ha hablado Ron el Pajarón, me despido. Adiós.